Son las 6 de la tarde con 54 minutos, así lo marca el reloj de Contraportada. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Qué gusto saludarle, maestro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, pues tenemos elecciones para renovar gubernaturas en varios estados que están bastante calientes, ¿eh? Sí, Carlos, van a renovarse, además de que en algunos casos será también los presidentes municipales, el Congreso del Estado, en 12 entidades federativas va a haber elección para elegir al gobernador. Yo quisiera enfocarme en este análisis en dos puntos. El primero, tratar de observar esta disputa, esta competencia electoral a la luz de la sucesión presidencial del 2018 y en segundo lugar, centrarme en tres de las entidades que concentran por razones de su peso electoral la mayor importancia, que serían Veracruz, Puebla y Oaxaca. Y lo primero que me gustaría decir es que en México tenemos una propensión para vincular todo en la política al proceso de sucesión presidencial y a partir de ese criterio, movimientos en el gabinete, guiños o regaños del presidente, el despliegue de campañas de publicidad por parte de los políticos, todo eso se mira con un código que lo vincula a la sucesión presidencial. Y creo que uno de los ingredientes interesantes en función de estas elecciones del primer domingo de junio es que, a diferencia de lo que ocurría hace algunas décadas, en donde solo competían los miembros del gabinete, hoy sabemos, porque Fox brincó de la gubernatura de Guanajuato a la presidencia y Enrique Peña Nieto de la gubernatura del Estado de México, que algunos de los gobernadores sienten o quieren llegar a ser candidatos de su partido. Yo diría que en este proceso los dos que más claramente se lo proponen son, por un lado, Erubiel Ávila del Estado de México y por el otro Rafael Moreno Valle del Estado de Puebla. De tal manera que los resultados de estas elecciones van a ser interesantes y conviene verlos a la luz de ese proceso. ¿Qué va a resultar de las urnas? Yo creo que lo que surja de las urnas va a tener que ver con la compleja articulación de muchas variables. En primer lugar, ya lo sabemos, de la presencia, la fuerza del aparato político electoral, es decir, del partido, el implante en el territorio, su capacidad para movilizar a sus militantes y simpatizantes. Y aquí hay que decir que en varios estados en disputa, pienso por ejemplo Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas, uno de los actores principales, el PRD, tiene apenas una presencia testimonial, es decir, que son estados en los cuales el PRD es absolutamente marginal. En segundo lugar, va a contar de manera muy importante el arrastre del candidato o de la candidata. Este tema de que crecientemente en México y en el mundo el elector tiende a hacer un poco a un lado la ideología y tratar de votar por el candidato que parezca comunicarse o ofrecerle una oferta atractiva, etcétera. En tercer lugar, va a contar el potencial que generen las alianzas electorales. Es decir, en este caso ya sabemos que el PRI va fundamentalmente con el Verde, que en otras elecciones van a jugar el PAN y el PRD, y eso va a ser otro factor interesante. Otro más, Carlos, es la evaluación social que se haga de la gestión que concluye. Y, digamos, dos más serían, por un lado, la operación de los gobernadores a ras de suelo, es decir, a pesar de los avances democráticos, lamentablemente, mucho del resultado electoral tiene que ver con el manejo de despensas, la compra del voto, que se sigue practicando sobre todo en los lugares con menos vigilancia. Y diría también la capacidad para construir redes de apoyo locales, digamos, los medios de comunicación más influyentes, las organizaciones que pueden movilizar a sus miembros, etcétera. Y ya aterrizando en el caso, por ejemplo, de Veracruz, hay que decir que Veracruz es muy importante, en primer lugar, porque representa 5.6 millones de electores de la lista nominal, de tal manera que, bueno, eso contará en la elección presidencial en sí mismo, pero sobre todo porque quien controle las finanzas del Estado va a tener una ancha manga para movilizarlas a favor o en contra de un determinado candidato. Y bueno, como ya lo sabemos bien, Veracruz es un estado fallido en donde
a la usanza de la noche trágica de Iguala, se producen levantones de muchachos por policías, conocemos de la presencia de cementerios clandestinos, la deuda pública que ha crecido de manera escandalosa, etcétera. Es decir que allí el gobernador juega como un lastre para su partido y en las primeras encuestas están ubicando al candidato de Acción Nacional, a Miguel Ángel Yunes Linares, con algunos puntos por encima de su primo, el otro Yunes, Héctor. De tal manera que hasta ahora, como pintan las cosas, podría ocurrir que el Partido Acción Nacional ganara la gubernatura. Puebla es otro caso muy interesante, Carlos, porque aquí, en la medida en que el candidato del PAN, Tony Cali Fayad, ganara la elección para la gubernatura, se fortalecería Moreno Valle, que es su padrino, y eso le daría mayores posibilidades de ser postulado como candidato presidencial del Partido Acción Nacional. Y en el caso de Oaxaca, otro estado con un importante peso electoral, la decisión de postular a un expriista, José Antonio Estefan Garfias, por parte del PRD, fracturó este partido. El senador Benjamín Robles va a ser aparentemente candidato del Partido del Trabajo, un buen candidato con un partido moribundo, y este otro dato que es, en este caso, la ruptura de la izquierda, le viene bien al PRI para poder ganar con Alejandro Murat. Y lo último que querría decir es que cuando nosotros revisamos qué pasa con los gobernadores o qué ha pasado en años recientes con los gobernadores, nos encontramos, por ejemplo, que en estos días el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, está en la cárcel, que su hijo Fabián, que al parecer es una fichita, también, que Jesús Reina, exgobernador interino de Michoacán, enfrenta un proceso de prisión por sus presuntos vínculos con los caballeros templarios, que Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, purga una condena en Estados Unidos, que dos exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, están siendo investigados por autoridades norteamericanas, que en Nuevo León el Bronco ganó simpatías al ofrecer que metería a la cárcel a su antecesora Rodrigo Medina, lo que no ha ocurrido, que en Colima, Carlos, el exgobernador Jesús Hilerio Cavazos fue asesinado y que otro gobernador, Fernando Moreno Peña, sufrió un atentado que estuvo a punto de costarle la vida. Entonces, después de todo esto, uno se pregunta, ¿y para qué quieren llegar a la gubernatura? Es decir, ¿quieren llegar para seguir enriqueciéndose, para no mover las condiciones de pobreza y de pobreza? Algo muy atractivo de ver ahí. ¿Verdad? Así es, como diría Fidel Herrera, porque les permite gozar de la plenitud del pinche poder. Entonces, la verdad es que estamos en un proceso electoral sumamente interesante, pero el gran problema es que, como siempre, los partidos postulan a quienes creen que tienen mejores posibilidades de competir, pero no piensan en quién podría ser el mejor gobernador. Muchas gracias, maestro Zárate, como siempre. Un abrazo, Carlos. Hasta luego.